And inside the Pirámide de Cholula, it's the largest pyramid in the world, volume-wise. Una pared inclinada. Y sobre el talud vemos restos de estuco en inglés, ¿no? Plaster. Y lo que hacían era pintarlo de colores. Entonces tenemos que imaginarnos la ciudad toda llena de colores, porque todos los edificios, sino que tenía contactos con otras partes de Mesoamérica. Tenía contactos con Teotihuacán, que es también del mismo periodo, del clásico, pero también tenía contactos con la gente de la costa del Golfo, como luego vamos a ver en otro edificio. Aquí vemos la influencia teotihuacana. ¿Sabéis dónde está, no? Teotihuacán, el gran centro donde está la pirámide del Sol y la Luna. Por este tipo de arquitectura, que es un tablero y el talud. Aquí no se ve muy bien, pero es la pared inclinada y luego una recta. Eso es típico teotihuacano. Entonces nos está hablando de la influencia entre los dos centros. Los dos centros eran muy importantes en el clásico. Lo que pasa es que Teotihuacán, por razones desconocidas, cae, se derrumba, se abandona y Cholula continúa. Cholula continúa a lo largo del tiempo, como siempre, hasta hoy día. Cholula se convirtió en un importante centro de mercado. Conectaba lo que es el centro de México con El Salvador, Centroamérica. Aquí se intercambiaban muchos productos de las dos regiones. Entonces era una zona de mucha influencia y de muchos contactos. Y eso es lo que vemos con este edificio teotihuacano, que de todas maneras estaba cubierto por esta otra estructura, lo cubría. Entonces la ciudad está como muy desordenada. El patio de los altares, por 3 altares que hay de forma, uno orientado al norte, otro al este y otro al oeste. Pero esa parte se piensa que es contemporánea al interior de la pirámide. O sea, son estructuras más antiguas. Eso lo podemos ir viendo aquí en todas estas paredes, que una cubría a la otra. Aquella parte del fondo está cubierta porque se encontraron pinturas murales. Unas pinturas murales muy espectaculares, pero que no se pueden visitar, aunque hay reproducciones en el museo, por si alguien quiere ir en el futuro. Porque las paredes, además de estar cubierta con ese estuco y un solo color, también tenían muchas pinturas murales. Restos de esa pintura mural lo podemos ver ahí en ese zócalo en amarillo, ¿lo veis? Y arriba en rojo. Entonces esos son los colores que normalmente utilizaban, los ocres, rojos, amarillos, marrones, en diferentes tonos. Y vamos a ver los altares que os comento. Reciben el nombre de estelas. Esta estela en concreto solamente tiene esa decoración aquí abajo y alrededor. Es una decoración idéntica al Tajín, a las del sitio arqueológico del Tajín en Veracruz, muy cerca de la ciudad de Veracruz. Y es una estilización de la serpiente emplumada, es decir, el dios Quetzalcóatl. Luego vamos a ver por qué es una serpiente. Os voy a enseñar una estela donde vemos la misma decoración, pero con la cabeza de la serpiente.
abajo se encontró a 40 metros de distancia. Eso nos está hablando de una destrucción antes de abandonar el sitio, este centro ceremonial. Porque normalmente, si no hubieran destruido, la estela hubiera estado, los dos trozos o las dos piezas hubieran estado en inglés, ¿no? Son volutas alrededor de la estela. Es la estilización de la serpiente emplumada. Y bajo las estelas, cuando se han hecho excavaciones, se han encontrado conchas y caracoles marinos. Y esas ofrendas están relacionadas con Quetzalcóatl. Entonces es un punto más para sostener que está dedicado al dios Quetzalcóatl, que trajeron los toltecas chichimecas en el siglo XII. ¿Veis la decoración de las volutas o rollos? Pero en medio tenemos dos cabezas de serpiente mirando cada una para un lado. ¿Lo veis o no? Aquí justo en la zona central son serpientes mirando para allá. Entonces es la representación del dios Quetzalcóatl, serpiente emplumada. ¿Sí? Ahí en la zona. Sí, nos da tiempo. Entonces no se sabe muy bien cómo coordinarla. Este altar que aparece aquí, cuando lo excavan, se determina que es del periodo posclásico, es decir, entre el 900 y la llegada de los españoles. Esto lo sabemos, el periodo del altar, por la cerámica que aparece principalmente. La cerámica nos dice que es del periodo posclásico. Y Cholula, sí, en el siglo XV, es conquistada por los aztecas. Entonces está bajo el control de los aztecas. Y mucha de la cerámica que aparece ahí parece que es del centro de México. De ahí que lo llamen altar mexica. Y las ofrendas que se encuentran aquí son cráneos de niño, cerámica y diferentes objetos que son los que están ahí expuestos. Hay unas piernecitas que son restos de una ofrenda que había aquí en este altar. Entonces Cholula, después de la historia del siglo XII, cuando está con los toltecas chichimecas, es conquistada por los aztecas. Parece ser que a la llegada de los españoles había viviendo aquí 100.000 personas. 100.000. Eso lo convierte en la segunda ciudad más grande del centro de México después de Tenochtitlan. Cortés, la leyenda dice que Cholula tenía 365 iglesias, templos. Es decir, cada templo como por día del año, como el calendario solar. Pero eso no es cierto, forma parte de la leyenda. Cortés llegó a Cholula, se suben las pirámides y sí, les sorprende que hay muchos templos. Él los llama mezquitas, en comparación con el mundo árabe, que era lo que bajo la dominación que nosotros tuvimos en España. Pero no, él dice que eran unas 400. De ahí viene la leyenda de 365. Pero en ningún documento se dice que hubiera 365. Ni en Cholula hay tantas iglesias, 365. Es una exageración cristiana. Pero la otra posibilidad es ir a Tonantzintla. Es una iglesia barroca, muy espectacular, es pequeñita, pero la decoración es impresionante. Ya